Si se revisan las cifras oficiales de empleo, estas lucen invariables. No hay acción económica aparente que dispare las contrataciones y, por el contrario, el universo de ecuatorianos que se mueven en la informalidad se acentúa y ese sí, crece de manera consistente. Vamos a revisar este problema estructural del país con María Luisa Granda, decana de la Escuela de Negocios de la ESPOL. Buenos días, doctora Granda, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las razones por las que el empleo no despega en el Ecuador? No importa qué pase, el empleo no despega. Bueno, hay elementos de fondo, ¿verdad? Hay factores estructurales que afectan la dinámica del empleo. Sin embargo, también hay una necesidad importante de política pública desde Estado que ayude a, desde la base social, a reconvertir a la elección profesional de una persona. ¿Cuáles son esas acciones de política pública? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiene un estudio que se llama El futuro del empleo. Nosotros desde SPA-ESPOL apoyamos todos los años el levantamiento de información y esto se hace a nivel global. Dentro de las principales tendencias que se muestra ahí es que es necesario reconvertir a los profesionales. ¿Por qué? Porque el futuro está en empleos que se basan en la tecnología y en la digitalización. Entonces existe una demanda para esto, pero nuestro estudiante no necesariamente está escogiendo ir por estas carreras. Tenemos efectivamente una sobreoferta de profesionales en otras áreas, en otros campos. Sin embargo, en los campos donde el futuro es necesario que haya una inversión, no se están dando. Entonces, pero esto desde la teoría, y esto es lo que se señala que sucede pues, en los países del primer mundo, también ocurre aquí en el Ecuador. Y si ocurre, entonces, ¿quién ocupa esas plazas de trabajo tecnificadas que no están siendo formadas? ¿Quién está allí? Por ejemplo, hoy ya no es necesario estar en una ciudad o en un país para trabajar. Hoy el trabajo remoto se ha vuelto cada vez más frecuente y esto implica que nuestro profesional no solo está compitiendo con el profesional que está en la misma ciudad o en el mismo país, sino que está a nivel global. Por eso es necesario también que desde la academia nosotros podamos hacer propuestas que ayuden a esa reconversión. Se habla del upskilling y el reskilling, que es algo que tienen que las empresas mismas facilitar procesos de adaptación de sus empleados, cambiar de carrera. Pero esto cambiar es masivo. De subir sus perfiles. Esto es masivo, esto a lo que usted hace referencia, a este requerimiento de genios de la tecnología para que desarrollen software. O sea, sí, es verdad, se compite con gente de todo el mundo, pero no sé, en teoría se me ocurre que no son muchas las plazas de trabajo que se generan por ese lado. A nivel industrial, a nivel agrícola, por ejemplo, este es un país eminentemente agrícola que no termina de convertirse en potencia agroindustrial, por más que se lo prometen todos los gobiernos, todos los políticos. Entonces, hay opciones allí de generar verdaderas olas de empleo que requieran masivamente de mano de obra como para pasar de ese 64% de informalidad y reducirlo, no sé, voltear la tortilla y que no sea 64% de informalidad, 36% de formales, sino al revés quizás. No es sencillo, porque en realidad todo pasa por una estrategia integral, desde el Estado, desde la empresa y desde la academia. Lo que usted dice... Y no hay esos diálogos, no hay ese entendimiento. Existe, yo creo que existe y hemos avanzado en ese sentido. Pero también es importante, por ejemplo, como le decía, desde el empresariado, la visión de invertir en reconvertir a sus empleados y en transmitir al mercado la necesidad que tiene, qué demanda la empresa, qué necesita. Aunque no lo crea, de hecho, el Foro Económico Mundial también en su estudio El futuro del empleo dice que los empleos que más van a crecer son, aparte de los tecnológicos que ya comentaba, empleos en el sector educación y en el sector agrícola. Y en aspectos que tienen que ver con la ecología y la sostenibilidad. Entonces, son señales muy claras que se dan, como le digo, no solo a nivel global. Nosotros como ecuatorianos podemos competir afuera también, pero tenemos que trabajar desde la base, apoyando a nivel social la educación básica, para que luego esos jóvenes puedan tomar buenas decisiones y puedan venir preparados para ese futuro del empleo. Entonces, ¿son acciones gubernamentales, son decisiones privadas los que terminan incidiendo en la práctica que en el Ecuador no haya más empleo? ¿Esos son los bloqueos? Yo creo que, como le decía al principio, pasa por una estrategia desde el Estado,
que tiene que apoyar también a fomentar esta reconversión desde la academia, haciendo propuestas, no solamente de formación, porque se ve nuestro rol muy comúnmente como educar, ¿verdad? Sí, nosotros educamos y educamos a gente que haga empresa visionaria, que haga empresa que quiera innovar, que quiera invertir en su talento, pero también hacemos investigaciones que muestran justamente este tipo de cosas y que ayudan a recomendar política pública. Y finalmente, trabajamos en el acompañamiento de empresas. Eso también es muy importante y de eso se habla muy poco. Las empresas que no están listas, por ejemplo, que no tienen su plan de negocios claro, que no tienen el apoyo legal, el apoyo contable, son muchísimas, la gran mayoría. Las grandes empresas tienen otras dinámicas, pero las pequeñas y medianas, en cambio, enfrentan otros desafíos. Entonces, ¿cómo ellos transmiten al talento esa necesidad si están tratando de, con la crisis que tenemos actualmente, primero resolver los problemas del día a día, ¿no? Y es que las pequeñas y las medianas empresas surgen casi como por arte de magia, por una necesidad de sobrevivir, y entonces inicia alguien con un pequeño emprendimiento y de repente contrató a 4, 5, 10 personas y ya, terminó constituido en empresa, pero sin la idea original de desarrollarse como una, y ahí es de donde devienen todos estos problemas. En los últimos años, doctora, se ha dicho, por ejemplo, que se simplificaron los trámites para constituir empresas en el Ecuador, pero con eso definitivamente, y así lo señalan las cifras, no ha alcanzado para incentivar la generación de empleo. ¿Por qué razón? Bueno, justamente estuve mirando, el Banco Mundial acaba de lanzar un estudio que se llama el Business Ready, ¿sí? Este es una especie de sustitución al Doing Business que se dejó de hacer hace algunos años en el entorno de la pandemia, y aún Ecuador no está. Esto es algo, digamos, no preocupa porque en los próximos 2 años ellos van a incluir a la gran mayoría de países, pero sí muestra este tipo de pilares de cómo el crear empresas tiene sus desafíos, tiene barreras, implica barreras para la empresa. Hoy, por ejemplo, en Ecuador existe la Sociedad de Acciones Simplificadas, que facilita porque no requiere registro mercantil y porque no tiene otras complicaciones. Y se han creado un montón de ellas, sin embargo, eso no se evidencia en una mayor generación de empleo. ¿Por qué? Educación, porque solamente un empresario, un emprendedor bien formado puede acceder a financiamiento, puede tener una buena estrategia, puede adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno, como los que hoy enfrentamos. Por ejemplo, la resiliencia. Y hablando también ahí de habilidades que no solamente las necesita un emprendedor, sino un empleado. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, como le decía, la resiliencia y sobre todo, el deseo de aprender a lo largo de la vida. Nosotros aquí pensamos que ya me gradué y hasta ahí llegué, pero no, es necesario estar invirtiendo y viendo cómo el entorno evoluciona, más aún, pensar hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer para mantenerme actualizado y para poder competir, porque como ya lo dijimos, no solo compito a nivel local, compito hoy a nivel global. En estos tiempos se podría decir que hay elementos que inciden, elementos regionales que inciden para que se genere más o menos empleo en un lugar o en otro. Qué sé yo, es más fácil generar empleo en la costa o en la sierra. ¿Esos criterios todavía tienen algún tipo de peso o ya no? Bueno, el clima de negocios efectivamente influye. Influye en la decisión de la empresa de dónde localizarse. Por ejemplo, qué tan fácil, como ya lo hablábamos, es crear una empresa en un país o en otro país. A nivel interno, pues sí existen dinámicas, por ejemplo, el tipo de industrias que se localizan en las ciudades. Entonces, dependiendo de la industria, que es la base productiva, va a haber diferentes demandas de empleo en cuanto a sus perfiles, ¿verdad? Ahora, en los hechos, 42 millones de dólares han llegado en inversión extranjera en el segundo trimestre del 2024. Este último fin de semana el gobierno resolvió dejar sin energía eléctrica 10 horas al día a los sectores industriales. Entonces, el mensaje es, no venga, no invierta. Bueno, los servicios públicos también son analizados en el informe Business Ready y en realidad son fundamentales para que una empresa pueda operar. La crisis que nosotros estamos enfrentando en este momento, tal vez la vemos como coyuntural, a pesar de que es algo que ha sido reiterativo en las últimas décadas, ¿no? Para ello es importante la inversión pública, para ello es importante que las empresas también puedan en este momento pues encontrar mecanismos para enfrentarla, pero como ya lo hemos dicho, no todas pueden hacerlo. Doctora, un factor que me llamó la atención revisando la data oficial del INEC es que
no solo hay menos empleo, sino que en promedio los ingresos han disminuido. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en enero de este año el ingreso promedio de los trabajadores era de $582. En agosto el ingreso promedio es de 439, casi $150 menos. Entonces, estamos también ante un problema de volatilidad de los ingresos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo laboral? Porque esto no es normal, o sea, que un salario pierda casi el 30% de su valor a la vuelta de 8 meses, no hace mucho sentido. Bueno, estamos enfrentando un escenario donde justamente, como usted dice, el empleo se está deteriorando, también tenemos una problemática económica, energética, el tema de la crisis, ¿sí? Se siente, ¿no? Hemos visto también a nivel industrial que las ventas han caído y esto afecta al empleo. Esto afecta al empleo porque la empresa se ve obligada o bien a reducir trabajadores o bien a ajustar los ingresos, que probablemente es lo que señala usted. Usted dice, a esto se le da la vuelta con una estrategia, con diálogo entre sector público, sector privado, academia. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es que esto se desarrolle y se ejecute, pero de manera coordinada y constante para que se empiecen a reflejar resultados? Creo que se está haciendo, creo que se está avanzando. Sin embargo, creo que aún falta mucho de entendimiento y sobre todo que haya una estrategia clara, porque yo creo que todos queremos lo mismo. Todos los ecuatorianos, todos los académicos, desde la empresa. ¿Cuáles son esas piedras de toque entonces que impiden, si todos queremos lo mismo, si el sector privado quiere evidentemente ser más grande y tener más trabajadores, si el sector público quiere que haya más empleo en el país, si la academia quiere contribuir desde su conocimiento y desde su práctica para que esto se desarrolle, entonces, ¿cuáles son esos obstáculos que hasta ahora lamentablemente no han sido salvados? Yo creo que hay mucho pasa por la implementación. ¿Sí? La implementación es compleja. El Business Ready habla de que somos buenos para hacer normas en general, pero no para implementarlas. Entonces, al aterrizar esas normas y conectarlas con políticas, yo creo que podemos ir avanzando. Otra cosa que también podemos hacer es trabajar desde nuestros roles, aunque esa vinculación o esa articulación que usted comenta se está dando a lo mejor entre empresa y academia, se está dando a lo mejor entre academia y gobierno, pero es importante también cumplir nuestro propio rol. ¿Cuál es nuestra función desde la academia? Potenciar el empleo a través de las capacitaciones, de la educación formal y no formal, desde la investigación y desde la intervención para acompañar a las empresas en estos procesos. Para entenderlo de mejor manera, doctora, ¿podría darnos un ejemplo de esa norma bien pensada, bien intencionada, pero que no se termina de implementar? ¿Quién sabe por qué? Bueno, hemos tenido, por ejemplo, la Ley de Emprendimiento e Innovación, ¿sí? Justamente sabemos que la innovación es el futuro, es el camino a seguir para que la empresa pueda volverse más dinámica y apostar a competir en el mercado global. Sin embargo, en la práctica no hemos visto inversión, por ejemplo, ni suficiente inversión pública ni privada para apoyar emprendimientos dinámicos, que son los emprendimientos que realmente tienen un impacto en el crecimiento económico. El emprendimiento que vemos es el emprendimiento más por necesidad, el emprendimiento tradicional que no permite que realmente se genere más empleo y se genere un impacto sobre la economía. Entonces ahí tenemos algunas trabas que ya hemos ido observando y que no nos están apoyando. Y yo le quiero agradecer a la doctora María Luisa Granda, decana de la Escuela de Negocios de la ESPOL, quien nos ha acompañado la mañana de hoy aquí en Contacto Directo. Mil gracias, doctora. Gracias, Lina.